6 de julio de 1941, a las afueras de la ciudad bielorrusa de Seno. El calor es opresivo, una manta de polvo y humo que se pega a la piel sudada y al uniforme de lana de fieltro. Dentro de la torreta del Panzer III Aussef H, el comandante, Oberleutnant Hans von Schiller, escanea el horizonte a través de su periscopio. El aire es espeso, con el olor metálico del aceite caliente, el cordita gastado y el aliento de 4 hombres confinados en un espacio de acero. Durante 2 semanas, este olor ha sido el perfume de la victoria. Su división, la 7 Panzer, ha sido la punta de lanza, una flecha de acero que ha atravesado las defensas soviéticas como si fueran de papel. Polonia cayó, Francia se derrumbó, y ahora, el coloso soviético se desmoronaba ante ellos. La propaganda les había hablado del Untermensch, el subhumano eslavo, y lo que habían encontrado parecía confirmarlo. Tanques T-26 y BT-7, reliquias de una era pasada, se incendiaban con un solo disparo bien colocado del cañón KWK-38 de 50 milímetros de su Panzer. Su artillero, Klaus, un joven granjero de Baviera, apenas necesitaba apuntar. Era más una cacería que una batalla. Contacto, a las 11. La voz del artillero resuena a través de los auriculares, tranquila y profesional. Infantería y... Parece un T-26, a 800 metros. Von Schiller ajusta su visión. Sí, allí están. Una silueta familiar, torpe y de lados rectos. Un ataúd sobre orugas. Objetivo localizado, responde. Fuego a discreción, Klaus. ¡A la orden! El interior del tanque se sacude violentamente cuando el cañón principal dispara. El proyectil perforante vuela a través del campo de trigo, casi visible en el aire ondulante por el calor. Un instante después, una flor de fuego anaranjado brota del tanque soviético. El humo negro se eleva hacia el cielo azul pálido. Otro más para el recuento. La confianza de la tripulación es absoluta. Se sienten invencibles. Los amos de la guerra mecanizada, una nueva generación de caballeros con monturas de acero. Creen que nada en el arsenal soviético puede detenerlos, pero entonces algo cambia. Más tarde esa tarde, mientras su compañía avanza por un camino de tierra que atraviesa un denso bosque de abedules, el operador de radio informa de transmisiones frenéticas del grupo de reconocimiento que va delante. Las palabras son confusas, llenas de estática y pánico. No podemos penetrarlo. Los proyectiles rebotan. Es demasiado rápido. Von Schiller frunce el ceño. ¿Exageración? ¿Nerviosismo? Probablemente se toparon con un KV-1, un tanque pesado del que habían oído rumores. Lento, torpe, pero con un blindaje grueso. Un desafío, sí, pero nada que las tácticas de flanqueo y los cañones de 88 y OLEMI no pudieran solucionar. Mantengan la formación, ordena a su tripulación. Mantengan los ojos abiertos. Salen del bosque a un claro ondulado. A lo lejos, ven los restos humeantes de 2 vehículos blindados alemanes del grupo de reconocimiento. Y luego lo ven a él. No es un KB-1. Es algo que no coincide con ninguna de sus tarjetas de identificación. Es bajo y ancho, con orugas anchas que se agarran al suelo de una manera depredadora. Pero lo más impactante es su forma. No tiene superficies planas. Cada placa de su blindaje está en ángulo, inclinada hacia atrás como la cabeza de una serpiente. El sol del atardecer se refleja en su casco verde oliva, dándole un aspecto casi alienígena. Se mueve con una velocidad y agilidad que von Schiller nunca ha visto en un tanque de ese tamaño aparente. ¿Qué vaina es eso?, murmura el cargador, su voz desprovista de la arrogancia de la mañana. No importa que sea, dice von Schiller, recuperando la compostura. Es un tanque enemigo. Klaus, lo tienes a la vista, a 700 metros. A la vista. ¡Fuego! El Panzer se estremece de nuevo. Todos los ojos se fijan en el proyectil que se dirige hacia la silueta extraña. Ven el impacto, un destello momentáneo en la placa del glacis del tanque enemigo. Pero no hay fuego.
No hay humo, no hay explosión. En cambio, ven el proyectil trazador rebotar, desviado hacia el cielo como una piedra lanzada contra una pared de acero en ángulo. Es como si le hubieran disparado con un rifle de aire comprimido. El silencio en el tanque es total, roto solo por el zumbido del motor. ¿Impacto?, pregunta Klaus con incredulidad. Confirmado, responde von Schiller con la boca seca. No hubo penetración. Cargue otro. Apunte a la torreta. Mientras el cargador introduce frenéticamente otro proyectil, el tanque desconocido gira su larga torreta hacia ellos. Un destello brillante emana de su cañón, mucho más grande que el suyo. Antes de que puedan oír el disparo, un sonido ensordecedor, como el de un martillo gigante golpeando una campana, resuena a través de su propio Panzer. Todo el vehículo se sacude hacia un lado, lanzándolos contra las paredes de acero. Las luces parpadean y se apagan, sumergiéndolos en una semi-oscuridad. El shock del T-34 acababa de comenzar. El mundo de Hans von Schiller se redujo a un zumbido agudo en sus oídos y el olor a ozono quemado. El proyectil de 76 milímetros del tanque soviético no había penetrado, pero la fuerza cinética bruta del impacto había enviado una onda de choque devastadora a través del compartimento de la tripulación. Un trozo de metal, desprendido del interior del blindaje por el impacto, un fenómeno conocido como spalling, había dejado un profundo surco en la recámara del cañón. «Informe de estado», gritó von Schiller con la voz ronca. «Conductor, bien», respondió el operador de radio ametralladora desde el casco. «Motor en marcha». «Cargador, estoy bien, solo un golpe», dijo el cargador, limpiándose la sangre de la nariz con el dorso de la mano. Klaus, el artillero, solo gimió, sacudiendo la cabeza para aclarar su visión, que había quedado borrosa por el golpe de su frente contra la mira. La radio principal estaba muerta, destrozada por la conmoción. Estaban solos. «Sáquenos de aquí», ordenó von Schiller al conductor. «Marcha atrás, use esa zanja como cobertura». El Panzer III se sacudió y comenzó a retroceder torpemente, su motor Maybach gritando en protesta. Von Schiller se arriesgó a asomar la cabeza por la escotilla del comandante, sintiendo el calor del aire exterior en su rostro. La vista era un infierno. El Panzer de su jefe de pelotón era una antorcha rugiente a 50 metros de distancia, la escotilla abierta como una boca que gritaba en silencio. No había señales de la tripulación. Vio otro Panzer III, el de Leutnant Schmidt, disparando frenéticamente mientras retrocedía. 2. 3 proyectiles de 50 milímetros impactaron en la torreta del tanque desconocido, cada uno produciendo una lluvia de chispas anaranjadas antes de rebotar inofensivamente en la distancia. Era como ver a un niño lanzando piedras contra un acorazado. El tanque soviético, ignorando por completo los proyectiles que rebotaban en él, giró su torreta con una suavidad deliberada y mortal. Un destello, y el Panzer de Schmidt se detuvo bruscamente. Una columna de humo blanco, seguida de una erupción de llamas anaranjadas, salió de las escotillas de la torreta. El monstruo, como ya lo llamaba von Schiller en su mente, comenzó a avanzar, sus anchas orugas devorando el terreno irregular con una facilidad desconcertante. «¡Está avanzando!», gritó, volviendo a bajar a la torreta. «Klaus, ¿puedes apuntar?» «La torreta está atascada, Oberleutnant. Solo puedo moverla unos pocos grados», respondió el artillero luchando con la manivela manual. El impacto había dañado el anillo de la torreta. Estaban casi indefensos. La doctrina alemana de tanques, el Panzerkampf, se basaba en la velocidad, la comunicación y la potencia de fuego coordinada para destruir al enemigo. Pero, ¿qué haces cuando tu potencia de fuego es inútil y tu comunicación se corta? De repente, no eran la punta de lanza de una nueva forma de guerra. Eran jinetes con lanzas rotas enfrentándose a un dragón que escupía fuego. De la nada, un Panzer IV Ausf,
D apareció desde un grupo de árboles a la derecha, su corto cañón de 75 mm escupiendo un proyectil de alto explosivo. La explosión estalló contra el costado del T-34, envolviéndolo en humo y tierra. Por un momento hubo esperanza. Pero cuando el humo se disipó, el T-34 seguía avanzando, su pintura chamuscada, pero su blindaje intacto. El cañón corto del Panzer IV, diseñado para apoyar a la infantería y destruir búnkeres, era tan ineficaz contra ese blindaje inclinado como su propio cañón de 50 mm. El T-34 giró su cañón y borró el Panzer IV de la existencia con un solo disparo. ¡A la derecha! ¡A la derecha!, le gritó von Schiller a su conductor. ¡Llévanos a ese bosque! Su única esperanza era escapar. Mientras su Panzer se dirigía hacia la seguridad de los árboles, von Schiller vio algo que le heló la sangre. Detrás del primer T-34 emergieron otros dos del horizonte y luego tres más. No era un prototipo solitario, era una formación. Los soviéticos los tenían en cantidades. La arrogancia de las últimas 2 semanas se evaporó, reemplazada por un terror frío y primario. Todo en lo que habían sido entrenados, todo en lo que creían sobre su superioridad tecnológica, se hizo añicos en menos de 5 minutos. Cuando finalmente llegaron a la relativa seguridad de la línea de árboles, detuvieron el tanque y simplemente se quedaron allí, temblando, escuchando la cacofonía de la batalla que se desarrollaba en el claro. Escucharon los inconfundibles cracks de los cañones alemanes y los profundos booms de los cañones soviéticos. Y lo que es más importante, escucharon el aterrador sonido de proyectiles perforantes rebotando en el acero. Era un sonido que se grabaría en las pesadillas de todos los carristas del frente oriental. Un sonido que significaba impotencia, un sonido que significaba la muerte. Cientos de kilómetros detrás del frente, en el cuartel general del Grupo de Ejército Centro, el aire era de un tipo diferente. No olía a cordita y diésel quemado, sino a cigarros caros, cuero pulido y la arrogancia del éxito. Aquí, los mapas cubrían mesas enormes, y pequeños bloques de madera que representaban divisiones enteras eran empujados hacia el este con confianza. Para el general Heinz Guderian, el arquitecto de la Blitzkrieg, el hombre que había escrito el libro sobre la guerra de tanques, la Operación Barbarroja se desarrollaba exactamente según lo planeado. Las cifras de pérdidas soviéticas eran astronómicas. Cientos de miles de prisioneros, miles de tanques y aviones destruidos. Pero en los últimos días, informes preocupantes habían comenzado a filtrarse desde las unidades de vanguardia. Al principio, Guderian y su Estado Mayor los descartaron como exageraciones de oficiales jóvenes y nerviosos. Hablaban de un nuevo tanque soviético, uno que sus cañones estándar no podían perforar. Un tanque maravilloso que se movía a una velocidad increíble. Sonaba a propaganda enemiga o a excusas por incompetencia. Sin embargo, los informes se volvieron más frecuentes y más desesperados. No provenían de tenientes novatos, sino de coroneles veteranos, comandantes de regimiento que habían luchado en Polonia y Francia y que no eran propensos al pánico. Describían enfrentamientos en los que compañías enteras de panzers eran diezmadas por un puñado de estas nuevas máquinas. Relataban cómo los proyectiles de 50 milímetros y 75 metros de cañón corto simplemente rebotaban. La frase se repetía una y otra vez en los cables. Rebotan. El 11 de julio, un equipo de inspección de armas fue enviado urgentemente al frente, cerca de la ciudad de Orsha. Su misión era examinar un T-34 que finalmente había sido puesto fuera de combate, no por un tanque, sino por un cañón antiaéreo de 85 mm que había sido presionado para el servicio antitanque. Lo que encontraron los dejó atónitos. El informe llegó al escritorio de Guderian a la mañana siguiente. No era un informe de campo apresurado, sino un análisis técnico detallado. El tanque, designado T-34, tenía un blindaje de 45 mm en el casco frontal, pero estaba inclinado a 60 grados.
Esto le daba un grosor efectivo de 90 milímetros, mucho más que el blindaje frontal de un Panzer IV. Su cañón L11 de 76,2 milímetros podía perforar cualquier tanque alemán a distancias de combate normales. Y, quizás lo más impactante de todo, estaba impulsado por un motor diésel V2 de aluminio, una maravilla de la ingeniería que le daba una velocidad y un alcance sin precedentes. Guderian leyó el informe 2 veces, con una creciente sensación de inquietud. La conclusión del equipo de ingenieros fue escalofriante. En casi todos los aspectos importantes, blindaje, potencia de fuego y movilidad, el T-34 es superior a nuestros actuales Panzer III y IV. De repente, el panorama de la guerra cambió. No estaban luchando contra un ejército primitivo y mal equipado. Estaban luchando contra un enemigo que, en el área crucial de la tecnología de tanques, los había superado. Habían traído cuchillos a un tiroteo y solo habían estado ganando porque el enemigo aún no había aprendido a apuntar correctamente. Esa noche, Guderian convocó una reunión de emergencia con sus comandantes. La atmósfera, antes llena de confianza, ahora era sombría. Un comandante de división, un hombre canoso con la cruz de caballero, se puso de pie y habló con la voz temblorosa de rabia y frustración. Mis hombres están usando sus Panzers como cebo. Envían uno hacia adelante para que el T-34 dispare, y mientras está distraído, intentan flanquearlo y dispararle en el blindaje trasero o en las orugas. Estamos sacrificando tripulaciones enteras solo para detener a uno de ellos. ¡Es una locura! Otro oficial intervino. La única arma que tenemos que puede detenerlos de manera fiable desde el frente es el 88. Pero es un cañón antiaéreo. Es grande, difícil de ocultar y lento de desplegar. Para cuando está en posición, la batalla ya ha terminado. Necesitamos una solución montada en un tanque, y la necesitamos ayer. Guderian escuchó en silencio, el humo de su cigarro arremolinándose alrededor de su cabeza. La invencibilidad de sus Panzerwaffe había sido una ilusión. Se habían vuelto complacientes, creyendo su propia propaganda sobre la superioridad aérea. Habían subestimado gravemente la capacidad industrial y de diseño del enemigo. El shock del T-34, como se conocería, no fue solo un shock táctico en el campo de batalla. Fue un shock estratégico que reverberó hasta los más altos niveles del Oberkommando der Wehrmacht. Se dieron cuenta de que esta no sería una guerra corta y fácil. Alemania ahora estaba en una carrera armamentista desesperada, una carrera que no sabía que estaba perdiendo hasta que los proyectiles comenzaron a rebotar. La noticia del T-34 sacudió Berlín como un terremoto. Adolf Hitler, quien había visto la campaña del Este como una victoria casi asegurada, se enfureció. Exigió una respuesta inmediata y abrumadora. No bastaba con igualar al T-34. El nuevo tanque alemán debía superarlo tan completamente que restaurara el mito de la invencibilidad germánica. La carrera armamentista había comenzado en serio, y la industria alemana, una de las más avanzadas del mundo, se puso en marcha con una urgencia febril. 2 proyectos, que ya estaban en diversas etapas de desarrollo, fueron acelerados a una velocidad vertiginosa. El IBK 45.1, que se convertiría en el Panzer VI Steiger, y el IBK 3002, que se convertiría en el Panzer Into Panther. Para los ingenieros de Henschel y Porsche, que competían por el contrato del Tiger, el mandato era claro: blindaje impenetrable y un cañón que pudiera destruir cualquier cosa en el campo de batalla. La solución fue el legendario cañón de 88 milímetros, la única arma probada contra el T-34, adaptado para ser montado en una torreta de tanque. Lo envolvieron en un blindaje frontal de 100 milímetros de grosor, sin inclinar, una fortaleza de acero rodante. El resultado fue un monstruo de 57 toneladas, un leviatán de la guerra mecanizada. Era lento,
Consumía una cantidad prodigiosa de combustible y mecánicamente complejo, pero su poder era innegable. Mientras tanto, en MAN y Daimler-Benz, los ingenieros adoptaron un enfoque diferente para el proyecto Panther. En lugar de simplemente construir un muro de acero más grueso, aprendieron directamente de su enemigo, obtuvieron T-34 capturados y los estudiaron meticulosamente. Admiraron, a regañadientes, la brillantez del diseño del blindaje inclinado. El Panther fue diseñado como una respuesta directa, una síntesis de la ingeniería alemana y la filosofía de diseño soviética. Francotiradores. Los Panzer III, como el de von Schiller, se convirtieron en exploradores y flanqueadores. Su trabajo era encontrar al T-34, fijarlo y sobrevivir el tiempo suficiente para que los cañones más grandes pudieran hacer su trabajo. Un día de finales de otoño, cerca de Metsensk, la compañía de von Schiller recibió la orden de apoyar un ataque de infantería contra una línea defensiva soviética. La tierra era un mar de lodo helado que se aferraba a las orugas y hacía que cada metro ganado fuera una lucha. Estaban avanzando por una pequeña cresta cuando el infierno se desató. 3 T-34, perfectamente camuflados en un bosquecillo, abrieron fuego. El primer disparo alcanzó al Panzer III a la izquierda de von Schiller, convirtiéndolo en una bola de fuego instantánea. El segundo rebotó en el blindaje frontal de un Panzer IV, con un chillido ensordecedor. ¡Contacto! 3 T-34, a las 2 en punto, 900 metros, gritó von Schiller por la radio reparada. ¡Entendido!, respondió la voz tranquila de un comandante de Panzer IV. Estamos maniobrando para un disparo. Manténgalos ocupados. ¡Ocupados! Von Schiller se rió amargamente. Eso significaba ser el objetivo. Conductor, avance y retroceda. Haga que nos disparen a nosotros. Su Panzer se movió hacia adelante y hacia atrás. Una táctica desesperada para hacer que el artillero enemigo tuviera que reajustar constantemente su puntería. Un proyectil de 76 milímetros pasó zumbando por encima de su torreta, tan cerca que sintió la vibración en sus dientes. Otro impactó en el suelo justo delante de ellos, lanzando lodo y metralla contra su casco. Era un juego aterrador de la gallina, y ellos eran la gallina. Luego, desde su derecha, escuchó el agudo crack de un cañón largo de 75 milímetros. Vio el trazador volar a través del campo gris y golpear a uno de los T-34 directamente en la torreta. Esta vez, no hubo rebote. El proyectil de tungsteno perforó el acero soviético. Una delgada voluta de humo negro se elevó desde la escotilla del comandante. Un T-34 menos. Los 2 T-34 restantes concentraron su fuego en el Panzer IV que había disparado. Von Schiller vio su oportunidad. ¡Conductor, todo avante! ¡Hacia su flanco izquierdo! ¡Rápido! Su Panzer se lanzó hacia adelante, patinando en el lodo. Estaban exponiendo su delgado blindaje lateral, pero era su única oportunidad. Mientras se acercaban, Klaus giró la torreta, su rostro tenso por la concentración. ¡A 500 metros! No puedo garantizar la penetración. ¡Dispara al tren de rodaje! ¡A las orugas!, ordenó von Schiller. El cañón de 50 milímetros disparó. El proyectil impactó en las complejas ruedas y orugas del T-34 más cercano. Con un chirrido metálico, la oruga se partió y se desprendió. El tanque giró bruscamente y se detuvo, inmovilizado. Ahora era un blanco fácil. El otro Panzer IV lo remató segundos después. El último T-34, superado en número y flanqueado, se retiró rápidamente, desapareciendo tras una colina. Se quedaron en silencio, los motores al ralentí, los corazones latiendo con fuerza. Habían sobrevivido, habían ganado, pero a un costo terrible. Y lo habían hecho no con superioridad tecnológica, sino con tácticas desesperadas, sacrificio y suerte. La era de las victorias fáciles había terminado para siempre. Ahora, cada metro de suelo ruso se compraría con sangre y acero, mientras en las fábricas de Alemania, los nuevos monstruos, el Tiger y el Panther, se preparaban para salir a la cacería. Enero de 1943. Sector de Leningrado. El mundo se ha vuelto blanco y silencioso.
La nieve, de 1 metro de espesor, ahoga todo sonido y cubre el paisaje con una monotonía helada. El frío es un enemigo físico, un depredador que se filtra a través de cada costura de la ropa y congela el aliento en el aire. Hans von Schiller, ahora ascendido a Hauptmann, capitán, no está en un Panzer III. Está al mando de una bestia. Su montura es el Panzerkampfwagen 6 Tiger número 121. El cambio es casi indescriptible. Si el Panzer XIII era un caballo de guerra ágil, el Tiger es un behemoth mitológico. Dentro, el espacio es casi lujoso en comparación. El motor Maybach, de 700 caballos de fuerza, no zumba. Ruge, una vibración profunda y gutural que se siente en los huesos y hace temblar el suelo helado. El blindaje que lo rodea es tan grueso que le da a la tripulación una sensación de seguridad casi divina. Un santuario de acero en medio del infierno helado. Pero el verdadero terror en esta máquina es el cañón. El KWK-36 de 88 mm se extiende desde la torreta masiva como el dedo acusador de un juez. Su mira 6 es una maravilla de la óptica, capaz de convertir objetivos lejanos en blancos nítidos y claros. Impactos frontales, sin efecto, informa el conductor con una calma casi aburrida. Ahora el shock estaba en el otro lado. Von Schiller podía imaginar el pánico en las radios soviéticas. Una fortaleza impenetrable que podía destruirlos desde una distancia donde ellos no podían ni siquiera arañarle la pintura. Gunther, siguiente objetivo, el del centro, ordena von Schiller. Adquirido. Fuego. Otro estruendo. Otro T-34 explota. Los 2 tanques soviéticos restantes ya no intentan luchar. Se dan la vuelta y huyen a toda velocidad, desapareciendo entre los árboles, desesperados por escapar del alcance del monstruo que había aparecido en su campo de batalla. Von Schiller exhala lentamente. La venganza por las tripulaciones perdidas, por la humillación, por el miedo, era dulce. Habían restaurado el orden en el universo de la guerra de tanques. Eran los depredadores alfa una vez más. Sin embargo, mientras observaba los 2 restos humeantes en la distancia, una parte de él, el veterano que había sobrevivido al shock inicial, sabía la verdad. Habían destruido 2 tanques. Pero el enemigo tenía miles más. Y en algún lugar, en una fábrica más allá de los Urales, los ingenieros soviéticos ya estarían estudiando los restos de los primeros Tigers destruidos, diseñando su propia respuesta. La cacería acababa de entrar en una nueva y aún más mortífera fase. Julio de 1943. El saliente de Kursk. Si el invierno fue un infierno de hielo, el verano es un horno de polvo. La estepa se extiende hasta el infinito, una alfombra amarilla y reseca bajo un cielo de latón. Durante semanas, la Schwere Panzerabteilung 502 de Hans von Schiller, junto con cientos de otros tanques, se ha concentrado para la Operación Ciudadela, el mayor asalto blindado de la historia. El aire vibra con el rugido de 1000 motores y la tensión palpable de 100.000 hombres. Esta, les han dicho, es la batalla decisiva. Aquí, la nueva generación de Panzers, los Tigers y los debutantes Panthers, aplastará la columna vertebral del Ejército Rojo de una vez por todas. Desde la cúpula de su Tiger, von Schiller observa la línea de partida. A su lado, los elegantes y angulosos Panthers, la respuesta directa de Alemania al T-34. Detrás, los fiables pero ahora superados Panzer IV. Y dispersos entre ellos, los reyes del campo de batalla, sus Tigers. Son el martillo de los dioses, listos para caer. La orden llega. La tierra tiembla cuando la armada de acero se pone en movimiento. Avanzan a través de campos de minas despejados y alambre de púas. El polvo levantado por sus orugas, creando una nube tan densa que el sol se convierte en un disco anaranjado y opaco. Y entonces, el horizonte se oscurece. No es una nube, es la primera oleada soviética. Decenas, luego cientos de T-34, cargando directamente hacia ellos. El paraíso de un artillero,
murmura Gunther. A trabajar entonces, responde von Schiller. Objetivo más cercano, adelante. Lo que sigue no es una batalla, es una masacre. El cañón de 88 mm del Tiger canta su canción mortal una y otra vez. A 2000 metros, un T-34 explota. A 1800 metros, otro es destripado, sus tripulantes huyendo del casco en llamas. Los soviéticos están dentro del alcance efectivo de von Schiller mucho antes de que él esté dentro del suyo. Los proyectiles de 76 mm rebotan en su blindaje frontal como granizo. Es Leningrado de nuevo, pero a una escala inimaginable. ¡4! Grita el cargador, introduciendo otro proyectil de 10 kilos. ¡5! Gunther no falla. 6. El suelo frente a ellos se convierte en un cementerio de tanques soviéticos. Han detenido la primera oleada casi por sí solos. La confianza recorre la tripulación. El mito es real. Son invencibles. Pero entonces, a través del humo y las llamas, von Schiller ve la segunda oleada, tan numerosa como la primera, y detrás de ella, una tercera. Es como intentar vaciar el océano con un cubo. Por cada T-34 que destruyen, 2 más parecen surgir de la tierra para tomar su lugar. Y han aprendido. Ya no cargan ciegamente. Usan su abrumadora superioridad numérica como un arma. Un T-34 carga directamente hacia ellos, disparando salvajemente, sabiendo que no puede penetrar. Es un sacrificio. Mientras Gunther se alinea para el disparo fácil, von Schiller ve a otros 2 T-34 corriendo por su flanco derecho, intentando llegar a su blindaje lateral más delgado. ¡Gunther! ¡Ignora el cebo! ¡Flanco derecho! ¡Rápido!, grita von Schiller. ¡Conductor! ¡Gira el casco a la derecha! ¡A la derecha! La lenta velocidad de giro de la torreta del Tiger es su debilidad. El conductor pisa los frenos de un lado, y el pesado tanque pivota con un chirrido de metal. Gunther adquiere el primer flanqueador y lo destruye. El segundo T-34 dispara mientras se acerca. Su proyectil golpea el costado del Tiger con un golpe atronador que hace que todo el vehículo se estremezca. El blindaje aguanta, pero un trozo de equipo externo es arrancado. Antes de que el tanque soviético pueda recargar, Gunther lo despacha. Están a salvo, pero sin aliento. El interior del tanque está lleno de humo de la recámara y el hedor a sudor y miedo. Han destruido 9 tanques enemigos, pero su cañón se está sobrecalentando. Les quedan menos de la mitad de sus proyectiles. A su izquierda, el Tiger número 123 se detiene bruscamente, no por un impacto, sino por una nube de humo negro que sale de su compartimento del motor. La transmisión, la infame y compleja transmisión del Tiger, ha fallado bajo el esfuerzo. Von Schiller mira por el periscopio. El campo de batalla se extiende ante él. Ha ganado todas las batallas individuales. Su tanque ha funcionado a la perfección. Pero la ofensiva alemana se está estancando. Están siendo absorbidos por un mar de acero soviético. Están ganando las tácticas, pero perdiendo la batalla de la logística y la producción. Una terrible comprensión se apodera de él. Una verdad fría y matemática que ningún cañón de 88 mm puede cambiar. Podemos matar 10 de los suyos por cada uno de los nuestros, pero ellos siempre tienen un 1/10 tanque. Principios de 1944. En algún lugar al oeste del río Dnieper, Ucrania. El mundo ha perdido todo su color, reducido a una paleta infinita de grises y marrones. El barro, medio congelado, es un enemigo tan formidable como el propio Ejército Rojo. El Tiger de Hans von Schiller, ahora con las marcas de innumerables batallas, cicatrices de impactos que no penetraron, pintura desconchada y guardabarros abollados, se encuentra en una posición de vigilancia en una colina baja, su motor retumbando suavemente. Ya no son la punta de lanza de una conquista, son la retaguardia. Su misión ya no es romper las líneas enemigas, sino evitar que sus propias líneas se desintegren por completo. Por el camino de abajo, una columna interminable de infantería alemana se arrastra hacia el oeste. Son espectros,
Hombres con los hombros hundidos, envueltos en harapos, sus rostros cubiertos por el hielo y la desesperación. El Tiger de von Schiller es su ángel guardián, una fortaleza de acero que les compra tiempo con la sangre de su tripulación y los proyectiles de su cañón. Vienen de nuevo, dice la voz cansada del operador de radio. Reconocimiento informa de una columna blindada enemiga a 5 kilómetros, avanzando por nuestro eje. Entendido, responde von Schiller. Es la misma noticia que ha recibido cada día durante los últimos 3 meses. Él levanta sus binoculares. El aire es claro y gélido. A lo lejos puede verlos. Una docena de motas oscuras que se mueven a través de la estepa nevada. T-34. La silueta es inconfundible, grabada a fuego en su memoria desde 1941. Gunther, ¿los tienes? Pregunta. Los tengo. Hauptmann, 1800 metros y acercándose. La voz del artillero es la de un profesional consumado, desprovista de emoción. La rutina se impone. Von Schiller designa el primer objetivo. Gunther ajusta su mira. El cargador anuncia que el proyectil está listo. Es un ballet mortal que han perfeccionado a lo largo de innumerables enfrentamientos. Pero mientras von Schiller observa el tanque líder a través de la potente óptica de la cúpula, algo le llama la atención. Es sutil. Espera, dice, su voz afilada. Gunther mira el tanque líder. El cañón es más largo y la torreta es más grande, más espaciosa. Gunther ajusta su mira. Sí, lo veo. No es el 76 mm estándar. Parece más grande. Antes de que puedan analizarlo más, un destello brillante emana del tanque soviético. Casi al mismo tiempo, un golpe cataclísmico sacude el Tiger. Es el impacto más fuerte que von Schiller ha sentido jamás en su blindaje frontal. Dentro, una lluvia de tuercas y fragmentos de pintura estalla desde la pared interior. El operador de radio grita cuando un trozo de metal al rojo vivo le roza el brazo. «Impacto frontal, sin penetración», grita el conductor. «Pero por Dios, Hauptmann, eso fue cerca». Von Schiller ignora el zumbido en sus oídos. Se queda mirando la marca humeante en su glacis. Un proyectil de un T-34 a 1500 metros casi los ha matado. El aura de invencibilidad del Tiger se ha evaporado en un instante. ¡Fuego!, ruge von Schiller. El 88 mm del Tiger responde con su autoridad habitual. El proyectil vuela y golpea al tanque enemigo en el centro de la masa. El T-34 modificado es destrozado, su torreta arrancada de cuajo en una repetición familiar del poder del Tiger. Por un momento hay alivio. Pero es un alivio efímero, porque detrás del tanque destruido, los otros avanzan. Y von Schiller ve ahora que todos son iguales. Todos tienen ese cañón más largo. Todos tienen esa torreta más grande. No era un prototipo. Es el nuevo estándar. De repente, la comprensión lo golpea con más fuerza que el propio proyectil. Es el shock del T-34 de nuevo, pero a la inversa y mucho más terrible. En 1941, se enfrentaron a un diseño revolucionario con tácticas superiores y una mejor calidad de tripulación. Ahora, los soviéticos habían hecho lo impensable. Habían tomado su brillante y simple diseño, el chasis del T-34, y le habían montado un cañón de 85 mm, un arma capaz de desafiar a un Tiger a distancias de combate. No habían inventado un monstruo complejo y difícil de mantener como el Tiger o el Panther. Simplemente habían mejorado su arma más eficaz. Habían cerrado la brecha de calidad sin sacrificar la ventaja de la cantidad. Ahora, en el barro de Ucrania, se enfrentan a ambas cosas, calidad y cantidad. Se enfrentan a un enemigo que ha aprendido, se ha adaptado y ha superado su propia filosofía industrial. El shock de 1941 fue una llamada de atención. Esto se dio cuenta von Schiller mientras ordenaba a su conductor que comenzara una lenta y desesperada retirada. Era una sentencia de muerte. La carrera armamentista no la ganaba el corredor con el diseño más perfecto,
sino el que podía seguir corriendo sin cesar, y el oso ruso nunca se había detenido. El shock del T-34 no fue solo la historia de un tanque, fue la historia de cómo la arrogancia puede cegar a un ejército y cómo la innovación desesperada puede cambiar el rumbo de la guerra. La Segunda Guerra Mundial está llena de estos momentos decisivos, de estas armas que rompieron todas las reglas. Si quieres descubrir las historias detrás de ellas, suscríbete y activa las notificaciones. No querrás perderte la próxima vez que revelemos cómo un solo invento condenó a un imperio.